Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a plantear el segundo de una terna de vídeos relacionados con el movimiento ondulatorio, y en este caso vamos a ver la energía y la intensidad del movimiento ondulatorio, el fenómeno de absorción, el fenómeno de interferencia, descomponiéndolo en interferencias constructivas y destructivas, y por último estudiaremos un caso muy habitual que se puede encontrar en cualquier universidad de ondas estacionarias. Bien, en un primer momento la energía de movimiento ondulatorio es la energía que adquiere una partícula del medio elástico, que es necesario para que se propague la onda mecánica, debido a la combinación de una parte correspondiente a la velocidad cinética y otra correspondiente a la posición conocida como potencial. Esta proporción variará dependiendo del instante que se considere. Haciendo una analogía con la energía mecánica para recordar un poco cómo funciona, podemos estudiar el caso de un plano inclinado con un cuerpo de masa m, despreciando el rozamiento, por lo cual el trabajo de rozamiento también será nulo, y encontrando tres puntos iniciales, donde el punto 1 correspondería al punto desde el que se deja caer sin velocidad inicial el cuerpo, con lo cual su velocidad es cero. Tendríamos que en el punto 1 toda la energía que existe corresponde a la energía debido a la altura, es decir, la energía potencial. En el punto 3, que es el desarrollo final del tramo de bajada, pues no habría altura, considerando ese punto como el eje de referencia de altura, con lo cual toda la energía de altura se ha debido transformar a energía de velocidad, energía cinética. Y en un punto intermedio 2, que variará entre el 1 y el 3, pues la energía irá variando en función de cuál sea la posición sobre el plano. Si os fijáis, recordando un poco cuál era la fórmula, la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial la masa por la aceleración gravitatoria por la posición, por la altura. Por aplicación del principio de conservación de la energía, ha de cumplirse que cualquier instante la sumatoria de la energía cinética y potencial debe ser constante. Si recordamos, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, de la función trayectoria. La función trayectoria, si recordáis, os lo pongo aquí a la derecha en un recordatorio, era el producto de A por el seno de 2pi, paréntesis, y esta expresión donde se evalúa tanto el tiempo como el periodo, la posición y la longitud de onda. Esto lo podéis recordar mucho más profundamente en el primer video tutorial. Derivando la expresión nos aparece un término constante, el producto de 2pi por la amplitud partido por el periodo, multiplicado por el coseno de un valor. El valor máximo de la velocidad se alcanzará cuando la función coseno también sea máxima, es decir, cuando se cumpla que el coseno de todo esto valga 1, quedando que eso ocurre cuando la velocidad valga 2pi por la amplitud partido por el periodo. La energía cinética máxima coincide con la energía total por el principio de conservación. Luego la energía cinética será un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad que hemos considerado máxima, esta de aquí. Incluyendo esto en el término del paréntesis, nos aparecerá finalmente que la energía cinética se corresponde con 2 veces pi al cuadrado por la masa por la amplitud al cuadrado por el cuadrado de la frecuencia. Esto demuestra que la energía propagada en un medio ondulatorio es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia. La intensidad de movimiento ondulatorio se corresponde con la energía, expresada en julio, que atraviesa una unidad de superficie normal o perpendicular al vector director de la propagación en la unidad de tiempo, segundos. Se medirá en julios partido por segundo por metro cuadrado, y recordando que julio partido por segundo es un vatio, quedará vatio partido metro cuadrado. Recordando al mismo tiempo que el vatio es una unidad de potencia y que metro cuadrado de superficie, en el caso, por ejemplo, de una transformación para una onda esférica en un medio isótropo, que son propiedades no varían con la dirección, quedaría, recordando que la superficie de la esfera son 4pi por el radio al cuadrado, pues que la intensidad resulta el cociente de la potencia entre la superficie lateral de esa esfera. Tomando dos secciones que pueden estar a distancia R1 y R2 del foco, el foco principal emisor, se considerará que la intensidad será la misma potencia porque el foco no varía, pero sí variarán lo que son las superficies laterales de esas esferas de propagación, con lo cual cada esfera se encontrará con su diferente radio R1 o R2. Si dividimos término a término I1 entre I2, encontramos esta expresión, donde, simplificando todos los términos constantes, nos quedaría, haciendo el producto igual de extremo igual al producto de medio, que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Luego la intensidad disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia del foco emisor. Como ya vimos en el vídeo anterior, la energía y por tanto la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, y podemos concluir, recordando que la energía cinética es este término, que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a la amplitud 1 al cuadrado entre la amplitud 2 al cuadrado. Si se comparan estas dos expresiones,
que hemos visto antes, esta de aquí con esta otra de aquí, llegamos a que si esto es igual a esto y esto es igual a esto, estos dos términos han de ser iguales entre sí, con lo cual nos queda esta relación donde la amplitud 1 entre la amplitud 2 es igual a la distancia 2 entre la distancia 1 al foco emisor. Con lo cual se concluye que la amplitud del movimiento ondulatorio es inversamente proporcional a la distancia al foco emisor. En tema de la absorción, pues acabamos de ver cómo la amplitud disminuye con la distancia en un medio elástico ideal, pero realmente esta disminución es todavía mucho más acusada debido al rozamiento que ejerce el propio medio. Esto provoca una amortiguación en la onda que acaba por extinguirse finalmente. Analizando un caso particular de onda plana, superficial, vemos en la figura donde una intensidad inicial que alcanza lo que es al medio, a este medio de transmisión con una intensidad I sub 0 de mayor tamaño, acaba adquiriendo una intensidad I pequeña cuando el espesor de este elemento de transmisión es un de espesor L. Para estudiarlo vamos a tomar un diferencial utilizando una fórmula empírica donde aparece un coeficiente alfa que denominaremos coeficiente de absorción, donde la variación negativa de esa intensidad corresponde a ese coeficiente de absorción multiplicado por la intensidad y por el diferencial de X, que sería el espesor de esta franja situada a X unidades de distancia del punto de encuentro de la primera intensidad. Agrupando correctamente e integrando, llegamos a esta expresión logarítmica que, transformándola en exponencial para poder evaluar sus valores, podemos llegar a la ley general de la absorción en el movimiento ondulatorio, donde la intensidad, la final, será igual a la inicial multiplicado por E elevado a menos el producto del coeficiente de absorción por la distancia entre el elemento de entrada y el elemento de salida, el espesor de ese elemento. Si nos fijamos, mientras que la intensidad y la amplitud disminuyen con la distancia, la frecuencia no interviene para nada en la ecuación, por lo tanto, permanece inalterada. En cuanto a las interferencias, se produce cuando varias ondas, provenientes de distintos focos, comparten un mismo medio de forma simultánea, haciendo que sus efectos puedan coincidir en ciertos puntos de confluencia. En estos casos se dice que se está produciendo una interferencia. La suma algebraica de las distintas ondas produce una onda resultante que puede ser mayor que cada una de las que la componen, en cuyo caso tendríamos una onda de interferencia constructiva, o menor, siendo el caso de la interferencia destructiva. Analicemos un caso con dos ondas en concordancia de fase y un mismo periodo que provienen en sendos focos y analicemos su efecto sobre un punto P que está situado a X1 del primer origen y a X2 del segundo del foco. Bueno, pues las funciones de onda, si os fijáis, la primera función de onda corresponde con una amplitud 1 por el seno de un ángulo a una distancia X1 y la segunda corresponde a una amplitud 2 con un seno con la misma concordancia de fase pero con una distancia diferente X2. Vamos a sumar algebraicamente ambas ondas y, si os fijáis, llegamos a esta expresión donde la función final será la suma algebraica de cada una de ellas. Aquí lambda no cambia porque tienen idéntico periodo. Entonces, lo que podemos encontrar es que entre la función de onda correspondiente a la función 1, donde tenemos esta amplitud de onda con un desfase inicial φ1 y tenemos la amplitud de onda 2 con un desfase φ2, entre ellas existiendo un ángulo beta que la separa, ese ángulo beta será la recta entre esos dos ángulos para hacer luego lo que es la suma vectorial por el método de paralelogramo, por el método analítico. Este primer ángulo corresponde con 2π por la primera distancia partido por la longitud de onda y análogamente ocurriría con el segundo ángulo. Restando, acabaríamos obteniendo que el 2π partido por lambda permanece invariable y que lo que se resta son las dos distancias relativas entre los focos y el punto de observación. En este caso la interferencia será constructiva cuando la amplitud sea máxima, lo que ocurre cuando el coseno vale la unidad. Entonces, para que el coseno valga la unidad, se producirá en el momento en el que 2π partido por lambda por x2 menos x1 valga 0. Esto ocurre cada 2πn veces, siendo n un número entero cualquiera. Y esto implica que x2 menos x1 en las ondas constructivas serán n veces la longitud de onda. Aquí tenéis un caso de una onda más otra onda donde existe la suma de las amplitudes en el mismo momento, aunque las amplitudes no sean iguales. Sin embargo, cuando la onda sube, todo sube. Cuando la onda baja, ambas bajan y provocan un descenso mayor en la función de onda. Por lo tanto, la amplitud será máxima para las trayectorias cuya diferencia de fase sea un múltiplo entero de la longitud de onda. La interferencia será destructiva cuando la amplitud sea mínima, y esto ocurre cuando el coseno vale menos 1.
el coseno valdrá -1 cuando 2pi partido por lambda por la diferencia sea igual a 2n más 1 por pi. Y esto ocurre cuando 2n más 1 por pi veces se repitan en el ciclo, siendo n un número entero cualquiera. Esto implica que aquí 2 menos x1 pues será 2n más 1 por la mitad de la longitud de onda. Es decir, la amplitud será mínima para aquellas trayectorias cuya diferencia sea un múltiplo entero impar de la semilongitud de onda. La mínima, amplitud mínima, se dirá como la diferencia entre las dos amplitudes principales de las funciones de onda. Estamos estudiando solamente el caso de dos ondas, que se comprueba que cumple con la expresión de asterisco que hemos visto en la diapositiva anterior, aquí arriba. ¿De acuerdo? Donde al hacer este término, la suma aparecerá como la suma de los cuadrados de cada una de las amplitudes más el doble producto de cada una de las amplitudes por el coseno del ángulo que los separa. En el caso particular de que las amplitudes sean iguales, a sub 1 es igual a sub 2, en ese caso también A será igual a sub 1 y a sub 2, para el caso de la onda. En los puntos de interferencia constructiva se daría que la onda final sería igual a 2A, y en los casos en los que la interferencia sea destructiva, la amplitud será nula, como podéis ver en este caso. En el caso de la onda estacionaria, es un caso particular de interferencia, donde dos ondas de igual longitud de onda y amplitud se encuentran propagándose en la misma dirección y en sentidos opuestos. La onda parece como si no avanzara, como si estuviera estacionada, de ahí su nombre, creando unos puntos fijos denominados nodos y otros que se mueven de manera tal que al vibrar alcanzan máximas amplitudes, que son los vientres. En este caso, al multiplicar, si os fijáis, las amplitudes son idénticas, no cambian. Lo único que cambia es el signo que corresponde, como vimos en algún otro video tutorial anterior, el negativo para la propagación en el eje positivo, en el sentido positivo del eje X, y el positivo para el sentido negativo del eje X. Haciendo esta operación se alcanza que 2 veces la amplitud por el coseno de 2πx partido por lambda por el seno de 2πt partido por el periodo es la función resultante de onda. Un punto cualquiera vibrará con igual periodo que las ondas componentes y su amplitud se alcanzará cuando la función seno sea igual a la unidad, quedando entonces que la función definitiva de onda será igual a 2 veces la amplitud por el coseno de 2πx partido lambda, dependiendo lógicamente de la posición del punto. La amplitud será nula, encontrándonos con nodos, cuando el coseno también lo sea, y esto ocurre cuando 2πx partido por lambda sea igual a 2n más 1 veces pi medio. Luego x será igual a 2n más 1 por lambda cuarto, con n igual a 0, 1, 2, cualquier valor de ese en orden. La amplitud será máxima, encontraremos vientres, cuando el coseno sea igual a más o a menos 1, lo que ocurre cuando el coseno de este ángulo es igual a más menos 1. Es decir, que x alcance el valor n veces lambda medios, con n nuevamente 0, 1, 2. La distancia entre dos nodos o vientres consecutivos, vemos que será lambda medios, que es este valor de aquí. La distancia entre un nodo y un vientre consecutivo será la mitad del valor anterior. Luego, entre un nodo y un vientre consecutivo, la distancia será la mitad del lambda medios que encontrábamos antes. En resumen, la máxima energía de la onda se alcanza cuando adquiere su mayor velocidad y depende de la amplitud y la frecuencia. Fijaros en el valor para tenerlo en cuenta para el siguiente vídeo que será necesario de la energía cinética. La intensidad de la onda depende de la potencia del foco emisor y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el punto emisor y el receptor. Tenemos la relación relacionando la potencia con la superficie de la esfera y la relación entre las amplitudes y la distancia desde el punto de estudio al foco emisor. La intensidad y por lo tanto la amplitud disminuyen con la distancia por el rozamiento que ejerce el medio. No ocurre así con la frecuencia, que no se ve alterada. Tendremos la expresión correspondiente de la ley de absorción y tendríamos que la interferencia, separándola en constructiva y destructiva, pues encontramos cuando se encuentran los puntos máximos, los puntos mínimos, los nodos, y luego para la onda estacionaria, pues los valores críticos, que son las amplitudes nulas y máximas y la distancia entre nodos consecutivos y entre nodo y vientre consecutivo. Bien, pues hasta aquí ha llegado este segundo vídeo. Os recomiendo que veáis el anterior si habéis tenido alguna duda sobre algún concepto de este primer vídeo, porque es donde se ven las bases de lo que hemos estudiado ahora. Y este vídeo y el anterior sirven de punto de partida para entender correctamente el siguiente vídeo, donde se terminará el bloque del movimiento ondulatorio. No dejéis de ver la página principal de fdet.es, donde encontraréis todos estos vídeos, problemas resueltos relacionados
y un montón más de temas relacionados con las matemáticas, la ciencia, la ingeniería, que podréis encontrar de forma categorizada. Gracias por vuestra atención y espero veros por aquí pronto.